Buenos días, hermanos, nuevamente bienvenidos a nuestra iglesia Luz y Esperanza. Es un gozo el poder estar aquí juntos, de poder alabar al Señor, de poder declarar que Él es bueno. Todos los días su misericordia se renueva para con nosotros y podemos estar seguros y confiados. Desde algunas semanas nosotros hemos estado viendo acerca de los atributos de Dios. Tenemos nosotros que ir entendiendo que debemos conocer cada vez más y más a Dios a la luz de su palabra. Es donde Él se ha revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos su palabra para poder ir conociéndolo cada día más y más. También en oración, cómo Él va respondiendo a nuestras oraciones. Vemos cómo va actuando en nuestras vidas. Y tenemos que entender algo, hermanos, que nos tiene que llevar a reflexionar. Que el conocimiento o el desconocimiento de quién es Dios va a terminar afectando nuestras vidas. La forma como nosotros concebimos a Dios o creemos en Dios o pensamos que es Dios va a terminar afectando nuestras vidas, ya sea fortaleciendo nuestra fe o puede causarnos incertidumbre, ya sea hacernos más valiente o que también afecte o aumenten nuestros temores, o nos puede hacer más obedientes, o por ahí nos puede hacer rebeldes, nos puede impulsar a buscar su voluntad o escoger nuestro propio camino, nos puede llevar a acercarnos más a Dios o terminar alejándonos de su presencia. Y eso va a ser conforme nosotros conozcamos o desconozcamos de quién es Dios. Por eso es tan importante que nosotros como cristianos debemos de conocer a aquel que nos amó, aquel que nos formó, aquel que nos salvó y aquel que sigue obrando de manera sobrenatural todos los días de nuestra vida. Y por eso es que debemos de buscarlo cada vez más y más y más. Es como vimos semanas atrás. Hemos dicho que es importante, es vital el conocer a nuestro Dios, porque nuestro Señor Jesús nos dijo en su oración, en Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y hemos visto que la vida eterna no se vive cuando estemos allá en la presencia del Señor, sino que se empieza a vivir aquí en la tierra y por toda la eternidad. Es por eso que podemos conocer a Dios. Dios se ha revelado en su palabra. Podemos conocerlo a través de la creación. Podemos decir, wow, ¿quién es este Dios sorprendente que ha terminado creando absolutamente todo? Y por sobre todo el Señor se ha revelado en la persona de Cristo, que vivió, sufrió, murió, resucitó, ascendió a los cielos y que volverá otra vez por su iglesia. Hoy vamos a seguir viendo o conociendo algo más de Dios. Hoy día vamos a ver otro atributo más de nuestro amado Dios, y por eso vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 119, el versículo 18, donde vamos a ver juntos o vamos a hablar acerca de su bondad, y vamos a decir o a seguir definiendo que Dios es bueno. Ese es el título de nuestro sermón. Dios es bueno. En el Salmo 119, el versículo 68. ¿Lo tenemos? Vamos a ponernos de pie, por favor, para poder leer juntos la palabra del Señor. Salmo 119, el versículo 68. Bueno eres tú y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Vamos a orar. Señor, en esta mañana nos volvemos a presentar, Señor, delante de tu presencia. Tú eres bueno, Señor. Cada día tu misericordia se renueva. Podemos, Señor, apreciarla en nuestra vida cotidiana, Señor. Y, Señor, hoy día
a la luz de tu palabra también, que podamos crecer en ese conocimiento de este atributo tuyo acerca de tu bondad. Háblanos, Señor, ministranos, Señor, y que podamos renovar nuestra manera de pensar y poder creerte, Señor, a ti, de que tú eres bueno y bueno en gran manera, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas, haz tu voluntad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, hermanos. Hermanos, tenemos un Dios que es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de bondad. Hay un autor o un teólogo, se llama Thomas Manton, que dijo acerca de la bondad del Señor: solo Él es originalmente bueno en sí mismo. Las criaturas pueden ser buenas solo por la participación y comunicación que viene de Dios. Él es bueno esencialmente, y no solamente bueno, sino la bondad misma. La bondad de la criatura es solo una cualidad sobreañadida, mientras que en Dios es su misma esencia. Él es infinitamente bueno. La bondad en la criatura es como una gota. En Dios es como un océano infinito. Él es bueno eterna e inmutablemente, porque no puede ser menos bueno de lo que es. En Dios no cabe la adición ni la sustracción. En otras palabras, Dios es perfectamente bueno. No se le puede añadir más bondad, ni se le puede quitar bondad. Él va a seguir siendo bueno, Él no va a cambiar. Él sigue siendo inmutable, Él sigue siendo todopoderoso. En su bondad también nos ama, en su bondad también Él es justo. Todos sus atributos son calificados también por su bondad. Y vamos a ver tres cosas en esta mañana. Lo primero que tenemos que ver es que Dios es bueno en sí mismo. Es por eso que podemos leer este pasaje del Salmo 119 en el versículo 68 que inicia diciéndonos: bueno eres tú. Y porque Dios es bueno, es que Él todo lo hace bien. Él todo lo hace bueno, nunca hace algo malo, Él todo lo hace bien. Dios es bueno en sí mismo. Su naturaleza esencial es pura bondad. Su naturaleza física es bueno. Su carácter moral es perfecta bondad. Y cuando hablamos así de Dios, lo que estamos diciendo es que Dios es perfecto en su ser. O como otro teólogo lo dirá: Dios es bueno en sí mismo. La bondad a la que nos referimos es aquella bondad de Dios en acción, que se revela haciendo el bien a otros. Hermanos, Dios siempre actúa de acuerdo a lo que es correcto, a lo que es verdadero, a lo que es bueno. No hay nada desagradable, no hay nada malo ni oscuro en Él. La Biblia nos enseña que la bondad de Dios se extiende desde su naturaleza a todo lo que Él hace. Él es bienhechor, Él es bueno. Y como decimos también, para siempre es su misericordia. Por eso este salmo nos dice: Dios es bueno eres tú y bienhechor. Todo lo que Dios hace, hermanos, es bueno, porque Dios es perfecto. Él es bueno y no cambiará su naturaleza. En la bondad de Dios podemos entender que la norma suprema de lo bueno y que todo lo que Dios hace es digno de aprobación. Es magnífico ver a un Dios que le es imposible fallar o actuar de forma errada. Y tal vez tú digas: un momento, pero ¿cómo eso repercute a mi vida? Dios, todo lo que hace en tu vida es algo bueno. Nada malo proviene de Dios. Como lo dice Santiago también: toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en cual no hay ninguna sombra de variación. Dios todo lo hace bien. Todo lo que nosotros necesitamos, hermanos, lo encontramos en Dios. Sea amor,
sea bondad, sea protección, sabiduría, justicia, santidad, verdad, compañía, compasión, presencia, control, ayuda y tantas cosas más, hermanos. Todo lo encontramos en Dios porque Él solo es Dios. Y a la vez lo encontramos y Él nos brinda todo esto porque Él es bueno. Y podemos tener la seguridad, hermanos, que el Señor sigue escuchando nuestras oraciones y seguirá formándonos a la imagen de Cristo, donde el fruto de su Espíritu se hace evidente en nuestras vidas, porque podemos reconocer la bondad de Dios en nuestras vidas, primero por lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, y a la vez también, hermanos, porque cada día el Señor nos brinda su bondad con toda clase de bendición. Hermano, no hay día en el cual Dios no sea bueno. Todos los días Dios es bueno. El problema no está en Dios. El problema está en nosotros. ¿Pero por qué en nosotros? Porque es en la forma en la cual nosotros concebimos el día a día o en la cual concebimos a Dios. Porque, por ejemplo, ¿no? Tú puedes agarrar, levantarte una mañana y por ahí podrías decir, uy, me levanté con la pata izquierda, por ahí te levantaste, golpeaste algo, se te cayó el vaso, se rompió, por ahí ha salido todo el sol que te ha golpeado fuertemente, o por ahí estás caminando y se te rompió el zapato y dices, ay, ¿qué es de mí, mi zapato? Por ahí que ya viene febrero con los carnavales, estás caminando y de la nada un globo te llega o a un balde de agua y dices, ay, ¿qué será de mi vida? ¿Por qué me tiene que pasar todas estas cosas? Pero si nos ponemos a pensar, incluso ese balde de agua en medio de un calor profundo es algo refrescante. El problema es cómo nosotros concebimos aquello. O tenemos una expectativa de que Dios sigue siendo bueno en medio de las dificultades que podemos pasar, o podemos pensar que Dios es malo porque nos manda esas cosas. El Señor Jesús, cuando habló con un joven rico en Lucas 18:19, dijo, nadie es bueno sino solamente uno. ¿Quién? Dios. Dios es el único que es bueno en sí mismo y por sí mismo, porque solo Él es perfecto en su ser y en todo lo que Él hace. Hermanos, no hay norma más alta de la bondad que el propio carácter de nuestro Dios y su aprobación de lo que sea que concuerde con su carácter. Es más, cuando nos damos cuenta de que Dios es la definición y el origen de todo bien, podemos reconocer que Dios es el supremo bien que nosotros buscamos y que a la vez nosotros necesitamos. Hermano, Dios es el único bien. Él es el bien absoluto. Por eso, el tener a Dios como nuestro Dios es tenerlo todo. Hermanos, aunque nos falte un plato de comida, que si tenemos a Dios, hermanos, entonces podemos estar seguros y convencidos de que Dios cumplirá con su palabra y que todo lo bueno que Él ha dicho en su palabra acerca de nosotros, todas sus promesas, terminarán cumpliéndose en nuestra vida, porque Dios es bueno. Cuando nosotros nos vamos, hermanos, al Salmo 16:2, dice, yo dije al Señor, tú eres mi Señor, ningún bien tengo fuera de ti. El salmista, hermanos, cuando expresa estas palabras, él ha comprendido que el único bien que él necesita, que él tiene, es el bien absoluto que es Dios mismo. Es lo que nosotros necesitamos y es lo que tenemos en Cristo Jesús. Tenemos a Dios en nuestras vidas. Fuera de Dios, hermanos, no hay quien. Porque Dios es el único bien, hermanos. Fuera de Él no hay ningún otro bien. Él es el bien perfecto. Como Él no hay ningún otro. El tenerlo como nuestro Señor y Salvador es lo mejor de nuestra vida. Nada ni nadie se puede comparar con nuestro amado Dios y Salvador. Por eso es que nosotros podemos afirmar como el salmista en el Salmo 73:28. Pero para mí, estar cerca de Dios es mi bien.
En Dios el Señor he puesto mi refugio para contar todas sus obras. El estar cerca de Dios, hermanos, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Poner toda nuestra confianza no en nosotros, no en nuestra fuerza, no en nuestra inteligencia, no en nuestros bienes, porque todo puede pasar de la noche a la mañana. Puede ocurrir un problema y simplemente nos podemos quedar sin nada. Puede venir una enfermedad y al final podemos perderlo absolutamente todo. Solamente en Dios, hermanos, es que podemos poner nuestra confianza. Y como Dios es el único bien supremo en el mundo, solo Él es el único que puede satisfacer todas nuestras necesidades. Él es el único que puede llenar nuestro corazón. Él es el único que le puede dar el sentido a nuestra vida. Nuestra felicidad se debe de centrar solamente en nuestro amado Dios. El problema, hermanos, radica cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro bien supremo por empezar a colocar nuestra felicidad en otras cosas, en los recursos, en la familia, en el dinero, en la salud, en el trabajo, en lo que podamos tener. Y si nosotros colocamos nuestra felicidad en esto, hermanos, puede llegar el momento en que nosotros podamos perderlo y al final nuestra felicidad se acaba. No es que no amemos a nuestra familia, no es que tengamos en nuestro trabajo y digamos tengo que trabajar, sino que debemos de ordenar nuestras prioridades. Nuestra prioridad número uno debería ser Él. Nuestra felicidad debería estar centrada en Él. Toda nuestra vida debería estar centrada en Él. Porque si estamos centrados en Él, hermanos, todo lo demás empieza a venir por añadidura. Como nos dirá Mateo 6:33. El Salmo 73, de los versículos del 25 al 26, nos dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón pueden desfallecer, pero Dios es la fortaleza de mi corazón y mi porción para siempre. Amados hermanos, aunque el mundo pueda decirnos que la felicidad se encuentra en algo material, como el dinero, los celulares, la ropa, alhajas, casas, carros, hijos, cónyuge y cualquier otra cosa, nuestra plena felicidad se debe de centrar solo en poseer a Dios como nuestro Señor y Salvador, porque Él es el único, hermanos, que puede satisfacer todo nuestro ser por siempre. Todo lo demás se acaba. Todo lo demás tiene fecha de caducidad. El único que es eterno, el único que nunca se acaba, el único que puede terminar satisfaciéndonos plenamente es nuestro amado Señor y Salvador, el único bien de nuestra vida, nuestro Señor Jesucristo. Debemos de entender que la única manera de que podamos mirar a Dios como nuestro bien supremo, hermanos, es por medio de la fe salvadora en Cristo Jesús. Solo los que se rinden a Cristo como el Dios de sus vidas para vivir para Él y descansar en su sacrificio para el perdón de los pecados pueden disfrutar de Dios como el único bien en este mundo. Nosotros tenemos esa libertad, hermanos, ahora en Cristo para poder disfrutar de Dios. El problema va en que a veces no lo consideramos como lo mejor para nuestra vida y a veces pensamos por ahí, aunque inconscientemente, de que necesitamos otras cosas para ser realmente felices, cuando la felicidad se encuentra plenamente en nuestro amado Dios y Salvador. Él es el único que puede llenar nuestro corazón. Él es el único que puede satisfacer todo nuestro ser. Dios es bueno. Dios es perfecto. Todo lo que Él hace es algo bueno. Él es la verdad. Él es la bondad infinita. Él es el bien supremo. Es lo que nosotros necesitamos y lo que el mundo necesita es a Dios.
Y es por eso que nosotros debemos de seguir predicando el Evangelio, para que muchísimas más personas también puedan conocer este bien que nosotros conocemos. Pero Dios no solamente es bueno en sí mismo, sino también Él hace bien. Es lo que tenemos que ver en segundo lugar. Dios es bueno, hermanos, en todo lo que hace. El Salmo 119 que estamos meditando en el versículo 68, la primera parte nos dice: bueno eres tú y bienhechor. Dios no solo es el más grande de todos los seres, sino también el mejor, el perfecto. Él no necesita de nadie, ni nadie se le puede comparar. Dios era eternamente bueno y siempre lo será por la eternidad. Dios siempre ha sido bueno y tiene en sí mismo un tesoro infinito e inagotable de bendición para llenarlo todo, hermanos. Dios nunca se va a cansar de ser bueno. Todos los días Él va a hacer el bien en nuestra vida. Y por eso es que podemos tener la seguridad y la confianza de que Dios nunca se va a cansar. Porque por ahí a veces nosotros tenemos o concebimos a Dios desde nuestra perspectiva. Y cuando empezamos a pensar en nosotros y cuando lo concebimos desde nuestra manera de pensar, entonces empezamos a tener un Dios finito. Un Dios que se cansa. Un Dios que se acaba la bondad. Un Dios que se le acaba la paciencia. Un Dios que está dispuesto simplemente a dar por ahí. O como nosotros, ¿no? Cuando se nos acaba nuestra paciencia, hermanos, ¿qué es lo que empieza a salir de nosotros? La ira, el enojo. Por ahí, si nuestros hijos se portan mal, ¿cómo es que queremos reaccionar? Queremos ahí meterlos, agarrarlos y darles. Y decimos por ahí, ya se me acabó la paciencia. O por ahí decimos, ya no voy a ser bueno con esta persona. Porque cuando soy bueno con esta persona, lo único que hace es tratarme mal, ya no voy a ser bueno. Yo le echo el bien, pero esta persona me paga con el mal. Ya no, nunca más. Y por ahí coloquialmente, como diríamos, la cruz, ahí nomás con esta persona. Pero Dios no es así, hermanos. Dios no se cansa de ser bueno. Porque Dios todo lo que hace, Él lo hace bien. Él es bien, Él es bueno en sí mismo e infinito. Y en esa bondad, hermanos, Dios hace el bien a todas sus criaturas. Como nos dice el Salmo 145:9. Ahí vayamos al Salmo 145:9, que nos dice: el Señor es bueno para con todos, y su compasión sobre todas sus obras. Es así, hermanos, que ninguna criatura que no reciba de parte de Dios cosas buenas, no hay ninguna criatura, hermanos, que no pueda recibir de parte de Dios cosas buenas, ya que Dios desde el inicio de la creación manifestó y Él mismo afirmó con sus palabras en Génesis 1:31. Y Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Por eso decimos que todo bien que encontramos en este mundo tiene su origen en Dios, porque Dios lo creó todo, y todo lo que Dios ha hecho ha sido bueno, y bueno en gran manera. Porque por un momento, hermanos, si nos detenemos a considerar al ser humano, si consideramos a considerar nuestro cuerpo, hermanos, podemos ver la evidencia de la bondad de Dios en nuestras vidas. Dios nos formó. Todas las partes de nuestro cuerpo es algo bueno. Nuestras manos son adecuadas para llevar y hacer un trabajo. A la vez, cuando estamos trabajando, sentimos fatiga. Dios ha provisto del sueño incluso para que nuestro cuerpo pueda descansar y que pueda recuperar fuerzas. O por ahí, hermanos, el Señor nos ha dado nuestras cejas, hermanos, nuestros párpados para la protección de nuestros ojos. Nos ha dado nuestras extremidades inferiores para poder desplazarnos. Nos ha dado de la inteligencia para poder seguir creciendo en un conocimiento de su entorno. El Señor nos ha dado
Nos ha dado el gusto para poder disfrutar de la comida, para poder oler olores ricos, pero también por ahí a cosas desagradables. El Señor ha provisto de nuestro oído para poder escuchar, y es asombroso también nuestro oído por cómo capta las ondas sonoras y cómo se puede canalizar dentro de nuestro oído. El Señor ha creado nuestro sistema nervioso, que cuando algo se nos pincha en el dedo, en la punta de nuestro pie, rápidamente todo nuestro ser reacciona de una manera. Todo nuestro cuerpo, hermano, nuestras funciones fisiológicas tienen un porqué. Nada está de casualidad o porque por ahí el Señor dijo, también le voy a añadir esto. No, todo cumple una función. Y es por eso que aún hoy en día, donde la ciencia ha abundado, donde la ciencia ha crecido, se sigue sorprendiendo por cómo opera este cuerpo, hermanos. Este cuerpo es asombroso. Este cuerpo se regenera. Este cuerpo, la sangre, cómo se bombea, cómo pensamos, reflexionamos, es algo bueno que Dios ha creado. No solamente su bondad se puede ver en el hombre, hermanos, sino también en todos los animales que el Señor ha creado. ¿Y cómo podemos ver la bondad también en los animales? Dios ha hecho abundante provisión para suplir las necesidades básicas de todos los animales, ya que ellos no están dotados de inteligencia para poder producir, cubrir sus necesidades. Por eso Dios suple todo lo que ellos necesitan. El Señor suple el alimento para los pájaros, los animales terrestres, los peces en el mar, sin que precisen plantar, cuidar, sino que solamente Dios en su bondad hace o produce en la naturaleza y les brinda el alimento, e incluso a través de hombres como nosotros. Si tú tienes una mascota, ¿qué es lo que haces con tu mascota? Le provees de un alimento. Pero ¿quién produce o quién ha hecho aquello para que ese animal pueda ser satisfecho? Es Dios, porque Dios lo creó todo de buena manera. Como nos dice el Salmo 136, 25, el que da sustento a toda carne, porque para siempre es su misericordia. O como nos dice el Salmo 36, 6, tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. Hermanos, es Dios quien creó los alimentos, los árboles, las montañas, los colores que nosotros admiramos, los sonidos que nos deleitan, el rocío, el amanecer, el anochecer, el amor, el disfrute de las cosas creadas, el calor de la piel. Entre tantas cosas, hermanos, todo tiene su origen en Dios, porque Él es bueno. Dios no solamente nos da todas estas cosas, hermanos, sino que también nos la da para que nosotros podamos disfrutar de todo lo que Dios ha creado. Vayamos por un momento a 1 Timoteo, el capítulo 6, el versículo 17, hermanos, que nos dice: a los ricos en este mundo, enséñales que no sean altaneros, ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas, sino en Dios, el cual nos da abundantemente todas las cosas. ¿Para qué? Para que las disfrutemos, hermanos. Todo lo que Dios nos da es para que nosotros también podamos disfrutarlo. Es la bondad de Dios para nuestras vidas, que podamos disfrutar de todas sus bendiciones. Dios pudo haber hecho la comida, hermanos, para que simplemente la comamos y nada más. Pero Dios en su bondad no solamente nos da la comida, sino también nos ha dado nuestro paladar, estas glándulas gustativas para que disfrutemos lo que comemos y podamos decir: qué rico que he comido hoy día, qué sabroso que he comido en esta mañana.
Hermanos, Dios nos da esa gracia para poder disfrutar, pero a la vez también el Señor nos bendice para que nosotros podamos disfrutar de la variedad de colores, olores, sabores y todo esto y mucho más para que las disfrutemos. Por eso, hermanos, nuestra esperanza, nuestra felicidad solo debe estar en aquel que es todopoderoso, en aquel que es soberano, en aquel que es santo, en aquel que es eterno, en aquel que es justo, en aquel que nunca cambia. Todo lo creado es incierto, hermanos. Todo tiene fecha de caducidad. Todo se acaba. Todo pasa. El único que nunca pasará y que siempre va a permanecer es nuestro amado Dios y Salvador. Además, hermanos, la bondad de Dios se extiende sobre todas las criaturas por ser sus criaturas. Por eso, hermanos, a pesar de que hay hombres que, si bien los hombres han sido creados a imagen de semejanza de Dios, y que estos hombres creados a imagen y semejanza de Dios lo rechacen, lo odien, en muchos casos no lo tomen en cuenta, nuestro amado Dios les sigue mostrando su bondad todos los días. Por eso nos dice Mateo 5:45, para que ustedes sean hijos de su Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Dios hace salir su sol sobre los malos y envía lluvia sobre los injustos. Nadie puede decir que no recibe cosas buenas de Dios. Por eso no quiere decir, hermanos, que si bien Dios le da cosas buenas a ellos, no quiere decir que Dios esté bien con ellos, o que estas personas han hallado la salvación, o que están en paz con el Señor. El no creyente, hermanos, de por sí, por no creer que Dios está de su lado, porque Dios le ha enviado cosas buenas, esta persona que no cree en Dios, esta persona que está alejada del Señor, a pesar de que Dios le da cosas buenas, a pesar de que Dios pueda prosperar su trabajo, a pesar de que Dios le puede haber dado una buena esposa, buenos hijos, buena casa, buena salud, estas personas que podrían decir, oh, yo estoy bien con Dios, todo me va bien, tengo buena casa, salud, dinero, riqueza, soy feliz en cierta manera, no le pido nada a nadie, estoy muy bien con mi vida, estoy bien. Y creo que Dios está bien conmigo porque me manda cosas buenas. Porque si estuviera mal conmigo, entonces lo más probable es que me hubiera mandado cosas malas. Pero esto no es cierto, hermanos. Porque cuando el Señor Jesús, hermanos, en su momento, en Marcos 6, del 30 al 44, Él, en ese momento, cuando había estado predicando, cuando muchas personas se habían congregado delante de Él, escuchando el mensaje, y ya era tarde y no habían ido a comer, el Señor les dijo que les tienen que dar de comer, y de la nada el Señor pidió, traigan, ¿qué es lo que tienen para poder darles de comer? Solamente hay 5 panes y 2 peces. Y al final el Señor con eso poco terminó alimentando a más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños. Estas personas que en su momento vieron la gracia del Señor, la bondad del Señor, fueron los mismos que lo abandonaron y más tarde empezaron a decir, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. A pesar de que el Señor sabía todo esto, el Señor les mostró su bondad. El hecho, hermanos, que Dios envíe cosas buenas a los no creyentes no quiere decir que gocen del favor de Dios. Mientras ellos vivan en incredulidad, que estén alejados de Dios, que estén rechazando a Cristo, negando a Cristo, están en una posición terrible, porque están bajo la ira y maldición, porque han negado a Cristo. Vayamos por un momento, hermanos, a Juan capítulo 3, el versículo 36. Juan capítulo 3, el versículo 36. Muchísimas personas
agarran y toman a Juan 3:16 y dicen: oh, Dios ama a todo el mundo, está bien con todo el mundo, pero olvidan leer los siguientes versículos del 17 hacia adelante, para que puedan darse cuenta que si niegan a Cristo, rechazan a Cristo, no están en Cristo, entonces la ira de Dios está sobre ellos. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Hermanos, esto es algo terrible. Todas las personas que están alejadas del Señor, todas las personas que están sin Cristo, están en una condición terrible. Y esto también es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. Si tenemos familiares, que es lo más probable, que están alejados del Señor, su estado, su condición es una condición terrible. Y lo que nosotros debemos de hacer es clamarle, suplicarle a nuestro amado Dios que tenga misericordia de ellos y que ellos puedan venir y puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. La única solución que tienen estas personas para poder salir de esa ira es venir a Cristo en fe y en arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. Si bien, hermanos, Dios muestra esa bondad general, sigue mostrándoles gracia a estas personas que incluso están alejadas del Señor, Dios, hermanos, sigue siendo muy bueno. Pero esta bondad que se le da a todas las personas es una bondad general y común. Pero, hermanos, hay también una bondad especial sobre sus hijos. Dios es bueno con todas sus criaturas, pero sobre sus hijos sus bendiciones son superiores. Porque los hijos, hermanos, reciben las cosas buenas de Dios como su Padre Celestial que les ama, y sobre las demás como el Dios Creador. Todo lo recibimos, hermanos, por amor a Cristo y de Cristo. Por eso es una bondad especial que Dios hace con nosotros, sus hijos, como nos dice el Salmo 73:1. Dios ciertamente es bueno para con Israel, para con los puros de corazón. Cuando el salmista en el Salmo 73:1 describe a quienes son el Israel de Dios. El Israel de Dios, hermanos, en este tiempo son los de limpio corazón. Son los que han nacido de nuevo. Son aquellos que el Cordero de Dios ha lavado sus vestiduras con su preciosa sangre. Son aquellos a los que se le ha perdonado sus pecados por medio del sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Estos son los que aman a Dios. Estos son los que viven para Dios. Estos son los que desean agradarle. Estos son los que todos los días de su vida viven en obediencia a sus mandamientos. Son los que dicen: yo quiero agradar a Dios, yo quiero conocer a Dios, yo quiero buscar y conocer cada día, quiero meterme con Dios, quiero vivir para Dios, quiero estar conectado con Cristo. Y pueden afirmar como el apóstol Pablo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pueden afirmar como el apóstol Pablo que quieren conocer cada vez más y más a Cristo. Estos son, hermanos, los que han nacido de nuevo. Estos son el Israel de Dios en este tiempo. Para ellos hay una bondad especial de parte de Dios. Dios no niega lo bueno a sus hijos. Si vamos por un momento, el Salmo 84:11, hermanos, nos dice: porque sol y escudo es el Señor Dios. Gracia y gloria da el Señor. Nada bueno niega a los que andan en integridad. O como nos dice Mateo 7:11: pero si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Amados hermanos,
todo lo que Dios hace en nuestra vida es algo bueno. Es algo que debemos de entender, es algo que debemos de expresar, es algo que debemos nosotros de manifestarlo en una manera práctica, donde nosotros abrimos nuestros labios y proferimos palabras de gratitud a nuestro Dios, donde le alabamos su nombre y decimos: Señor, tú eres bueno y tu misericordia para siempre. El gran rey David, hermanos, él aprendió que Dios le había mostrado su bondad, cumpliendo lo que el Señor había dicho en su palabra. Además, David aprendió, entendió que incluso, hermanos, cuando las cosas le iban mal, cuando él fue humillado ante los hombres, fue algo bueno para él. Porque Dios lo humilló para que aprendiera obediencia. Las aflicciones que pudo pasar fue algo bueno para su vida. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace en nuestras vidas es algo bueno. El Salmo 119, los versículos 71 y 72 nos dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. De igual manera pasa con nosotros, amados hermanos. Las aflicciones que vienen a nuestra vida por diversas razones, ya sea por nuestro propio pecado, por el pecado de otros, por el hecho que simplemente hay pecado en el mundo, o por el hecho de que Dios ha decidido probar nuestra fe, mucha más preciada que el oro, como nos dirá Pedro. Pero en medio de estas circunstancias, en medio de estas aflicciones, debemos nosotros, hermanos, de entender y comprender que Dios sigue siendo bueno para nuestra vida. Todo lo que viene a nosotros es algo bueno que Dios ha permitido con un propósito. El problema es que a veces nosotros no sabemos por qué estamos pasando las cosas. No sabemos por qué estamos sufriendo, no sabemos por qué estamos batallando, no sabemos a veces el porqué de las cosas, pero Dios sí sabe. Y como nos dice Romanos 8:28, que todas las cosas, sean buenas, sean malas, terminan obrando para bien a los que le aman y han sido llamados conforme a su propósito. Nuestra oración en medio de las dificultades, en medio de las circunstancias, debería de ser: oh Dios mío, ayúdame a sobrellevar esta aflicción. Ayúdame a aprender qué deseas que aprenda. Ayúdame, Señor, a depender de ti, a confiar en ti. Señor, ayúdame a recordar que soy extranjero y peregrino aquí en esta tierra. Señor, ayúdame, porque hay piedras en el camino. Ayúdame a no tropezar, pero si incluso tropiezo, Señor, levántame, Señor. Auméntame la fe para que no dude de tu bondad para conmigo, Señor. Ayúdame a caminar aún en medio de los problemas. La forma gráfica, hermanos, que comúnmente les digo, es cuando Pedro pudo caminar sobre el mar. Esa forma, hermanos, es la que nos debe de definir nuestro caminar con el Señor. A veces somos como Pedro en medio de una tormenta, caminando sobre los problemas mientras miramos en el Señor y mientras caminamos en su palabra. Pero cuando empezamos a dudar, cuando empezamos a tomar las circunstancias, cuando empezamos a cambiar nuestras prioridades, cuando empezamos a enfocarnos en esta vida y nos afanamos como las personas que no creen en el Señor, empezamos a hundirnos, empezamos a golpearnos, empezamos a enfermarnos, a estresarnos, pero luego miramos los ojos al cielo y le clamamos y le decimos: Señor, ten misericordia de mí. Y el Señor viene con ese amor sobrenatural, nos levanta en su bondad y nos ayuda a seguir caminando en medio de las dificultades, hasta que llegamos a la barca y todo se calma por amor de nuestro Dios para con nosotros. Hermanos, Dios es bueno. Todo lo que viene a nuestra vida es algo bueno. Incluso las dificultades terminan siendo en algo bueno.
Cuando tú lees la vida de José, una vida triste, por algunos dirían, despreciado por sus hermanos, casi lo querían matar. En la gracia del Señor, Judá dijo: mejor vendámoslo. Lo vendieron por 20 monedas de plata. Fue llevado a un país que no era suyo. Fue terminando siendo esclavo de la casa de Potifar. Estaba haciendo las cosas bien, buscando del Señor. Se le presentó una tentación a la cual él huyó, y producto de ser obediente al Señor, de guardarse en santidad, terminó en la cárcel por hacer las cosas bien. Estando en la cárcel parecía que empezaba a cambiar su situación. Dios envió a 2 hombres, ambos con 2 sueños. Cada uno tenía su sueño, uno que iba a morir, otro que iba a ser restituido para ser el copero del faraón. Y José le dice: acuérdate de mí cuando llegues allá. El copero no se acordó. Tuvieron que pasar 2 años para que se acordara y dijera: oh Señor, me acuerdo de mis males. Ahí había un judío, un hombre que me interpretó e hizo conforme él su interpretación se dio. Fue levantado segundo del faraón. Él interpretó el sueño del faraón, las cosas iban bien, y luego se encuentra con sus hermanos. Sus hermanos que vienen, él los había reconocido. Él podría haberles pagado mal por mal. Él podría haber hecho que mueran todos irremisiblemente. Les podría haber hecho: ustedes me pagaron con mal, entonces yo también les voy a pagar con mal. Tomen su merecido. Pero José no hizo nada de eso. Porque cuando miramos el último capítulo de Génesis, cuando sus hermanos, incluso cuando Jacob había muerto, van y le dicen: nuestro padre había dicho que nos perdones, que tengas misericordia, no importa si somos tus esclavos, pero perdónanos la vida. Y José les dice: hermanos, disculpen, pero ustedes no saben lo que ha ocurrido. Ustedes pensaron hacerme un mal a mí, pero Dios lo transformó en bien para salvar a muchísima gente. Cuando entendemos y comprendemos y concebimos quién es Dios, nos daremos cuenta que todo lo que nos ocurre es para nuestro bien y para el bien de otras personas. Dios es bueno, hermanos, pero también tenemos que ver, en tercer lugar, la respuesta a la bondad del Señor. Este Salmo 119, el versículo 68, lo leemos nuevamente, que nos dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Cuando muchas personas, hermanos, miran la maldad que va creciendo en este mundo, donde el hambre en muchos sectores, donde la muerte de muchos niños, o la delincuencia que va creciendo cada vez más, donde los padres abusan por ahí de sus hijos, o donde los hijos se levantan y terminan también agrediendo a los padres, donde la delincuencia, la sociedad, donde también los actos terroristas que llenan de dolor y muerte a muchos seres humanos, lo primero que terminan haciendo estas personas es poner en entredicho la bondad y la existencia de Dios. Por ahí dicen: oh, si Dios existiera, no hubiera nada malo. Oh, si Dios existiera, entonces, ¿por qué no cuida a los niños? ¿Por qué permite que haya delincuencia? ¿Por qué permite que haya maldad? Y ellos dicen de esa manera porque no conocen, no entienden a Dios. Los que opinan de esa manera no se dan cuenta que es el hombre el que peca contra la bondad de Dios. Porque quien comete esos actos es el hombre que quiere menospreciar a Dios, que quiere rechazar a Dios, que quiere seguir según su razonamiento entenebrecido y seguir bajo sus criterios, bajo su voluntad, y seguir creyendo que todo lo que él hace está bien. Y a veces por ahí dicen: Dios, tú por allá, yo por acá, estamos bien de esa manera y podemos seguir haciendo y viviendo de esa manera. Y lo dicen, hermanos, porque su corazón está lleno de orgullo, porque no quieren depender de Dios. Pero hay una realidad, es que algún día el Señor va a terminar juzgando a todos los hombres. Ellos van a tener que atenerse a las consecuencias, como nos dice Romanos el capítulo 2 de los versículos 4 y 6. Va a haber consecuencias por haber negado al Señor. Charles Spurgeon nos dice:
Cuando los demás se portan mal con nosotros, esto solamente debería movernos de todo corazón a dar gracias al Señor porque Él es bueno. Y cuando somos conscientes de que estamos lejos de ser buenos, solo debemos bendecirle con más reverencia por ser tan bueno. Nunca debemos tolerar la incredulidad momentánea con respecto a la bondad del Señor. Cualquier otra cosa puede cuestionarse, pero esto es absolutamente cierto, que Jehová es bueno, que sus dispensaciones pueden variar, pero su naturaleza es siempre la misma. Dios es bueno. Dios sigue mostrando su bondad. Dios sigue mostrando su gracia. Hermano, Dios sigue retrasando el momento de su ira, pero vendrá el día que hará justicia, condenando a todos los que han obrado mal, a todos los que han negado a Cristo, a todos los que han rechazado la bondad de Dios manifestada en el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Algún día el Señor va a traer juicio y será un día totalmente terrible. Pero lo cierto, hermanos, es que la bondad de Dios se sigue manifestando. Pero también, hermanos, la bondad de Dios se manifestó de una manera suprema cuando Dios envió a su Hijo. Cuando Jesucristo, nacido de mujer, sometido a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esta ley, para que Dios ahora nos recibiera como a hijos. Fue precisamente entonces, hermanos, cuando Dios nos ha mostrado por medio del Evangelio su bondad que trae salvación a toda la humanidad. No deberíamos nosotros merecer semejante bondad, pero Dios decidió mostrarnos aquella bondad. Y viene de esa parte, hermanos, es como tú y yo vamos a reaccionar ante semejante bondad. ¿Seguiremos haciendo nuestra voluntad o vamos a clamar como el salmista y decirle: Señor, enséñame tus estatutos, enséñame a obedecer tu palabra, Señor? Hermanos, la bondad de Dios, su misericordia sobre nosotros, incluso cuando el Señor nos disciplina, debería de ser un incentivo a seguir amando aún más y más a Dios. Pero el problema está en nosotros nuevamente, que cuando Dios nos disciplina, ¿cómo reaccionamos ante ello? Empezamos a preguntar a veces: ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me ocurre esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y no agarramos y nos ponemos a pensar y decimos: oh Dios, tú eres un Dios soberano, tú eres un Dios bueno, no hay nada malo en ti, Señor. Incluso esto que me está ocurriendo proviene de tu mano poderosa, Señor. Y puedo decir como Job: el Señor dio, el Señor quitó, alabado sea el nombre de nuestro Dios. Dios sigue siendo bueno para con nosotros. Pero también, hermanos, esta realidad que nosotros vivimos es que todos los días luchamos. Todos los días batallamos en obedecer a Dios o no obedecerlo. Tenemos una tendencia a desobedecer su palabra, a olvidarla, a pesar de que vemos su bondad todos los días en nuestra vida. A veces también nosotros negamos la bondad de Dios en el día a día para con nosotros. Pero esto, hermanos, no debe de llevarnos a excusarnos, a seguir excusándonos y diciéndonos por ahí: oh, todavía soy imperfecto, todavía me falta seguir aprendiendo, todavía mientras esté en la tierra puedo seguir cometiendo errores. Hermanos, debemos de dejar de excusarnos. Las excusas, hermanos, son las que hicieron Adán y Eva allá en el Edén, cuando el Señor les dijo: ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió? La mujer que me diste,
la serpiente que estuvo. Llego tarde, Señor, por el tráfico. Las excusas, bueno, Señor, por esto no te puedo servir, no hay tiempo. La verdad de pecado, fue muy fuerte la tentación, Señor. Tú no proveíste la salida, Señor, tuve que pecar. Señor, sigo luchando con mi carácter y por eso mi boquita salió y tuve que hablar mal, Señor. Así soy. Todavía estoy en ese proceso de cambio. Señor, nos manda por ahí a poder solucionar las cosas, amar a alguien y decimos, Señor, todavía estoy en ese proceso. Todavía no, todavía me falta, Señor. Son excusas, hermanos. Debemos de dejar de excusarnos. Debemos nosotros, hermanos, de empezar a vivir lo que el Señor manda en su palabra. Debemos de pedirle al Señor, Señor, ayúdame a ser obediente a tu palabra. Señor, ayúdame, enséñame tu palabra. Enséñame a vivir tu palabra. Enséñame a creer en ella. En otras palabras, Señor, hazme cada día como Cristo. Hermanos, la necesidad que nosotros tenemos es que seamos cada día más y más como Cristo. Es que la necesidad que hay de nosotros es que nosotros debemos de vivir el Evangelio. La realidad de nuestras vidas es que tenemos un Dios vivo, un Dios bueno, pero tenemos que vivir bajo esa realidad. Tenemos que conocer al Señor. Hermanos, Dios es bueno. Cuando venga la aflicción, hermanos, o si estamos pasando por aflicciones, circunstancias, ¿qué vamos a decir? ¿O solamente seguiremos afirmando cuando todas las cosas nos van bien? Oh, el Señor ha sido bueno porque ha ocurrido esto de acá. Dios sigue siendo bueno aún en los momentos difíciles. Hoy el Señor, hermanos, nos llama a mirar su bondad en nuestras vidas y todo lo creado. Nosotros debemos de poner nuestra fe solamente en Dios y confiar en que todo lo que sucede en nuestra vida proviene de un Dios de bondad y fluye del amor sacrificial de nuestro Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos, y en gran manera. Su bondad nunca cambiará. Su bondad permanecerá, su bondad seguirá siendo eterna. Y como nos dice Nahum, capítulo 1, el versículo 7, y vamos a terminar leyendo este versículo. Ponernos de pie. Nahum 1:7 nos dice, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Hermanos, ¿cuántas veces hemos pasado por situaciones muy difíciles? Algunos, cuando no había nada, tuvimos que caminar kilómetros para poder llegar a ciertos lugares. O cuando no había cosas para poder comer, uno, cuando encontraba algo, podía darle gracias al Señor porque aún era bueno. El Señor nos ha dado nuestro cuerpo para poder mostrar y decir, Dios es bueno. Es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a orar. Inclina tu rostro, por favor. Señor, en esta mañana hemos venido a aprender un atributo más de ti. Bueno eres tú, bienhechor. Todas las cosas que haces, Señor, son cosas buenas. Tú eres la bondad manifestada, Señor. Tú eres, Señor, esa bondad infinita que sigues repartiendo, Señor, a todas tus criaturas. Todo lo que tú has creado ha sido bueno y bueno en gran manera, Señor. Toda la creación, la naturaleza, Señor, podemos ver tu bondad en ella, Señor. Nuestro propio cuerpo es algo sorprendente, Señor. Podemos disfrutar de lo que tú nos das. Podemos ver, Señor, como hemos cantado cada mañana, tu misericordia manifestada en nuestra vida. Pero a veces, Señor, en nuestra vida,
Cuando empezamos a dudar de tu bondad, empezamos a cuestionar por qué me tiene que pasar esto. ¿Por qué me tiene que ocurrir esto? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Hasta cuándo, Señor, vas a permitir que me ocurra esto? Pero tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Y ayúdanos a comprender, a entender, que pueda calar, Señor, en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Y podamos decir como el salmista: bueno eres tú, bienhechor. Todas las cosas que tenemos, Señor, son cosas buenas provistas de ti. La familia, el trabajo, los estudios, Señor. Todo lo que viene a nosotros es algo bueno. Incluso las circunstancias, las dificultades son buenas porque quieres seguir formando el carácter de Cristo en nuestra vida. Porque nos llamas a depender de ti, Señor, y nos llamas a amarte cada vez más. Nos llamas a servirte cada vez más y más y más. Señor, ayúdanos a vivir para ti. Y que podamos decir, Señor, como el profeta: bueno eres tú, Señor. Bueno eres tú, y un refugio, Señor, a todos los que te buscan y confían en ti, Señor. Señor, gracias por todo lo que has provisto para nuestras vidas. Gracias, Señor, por la esposa, por los hijos. Y ahí, hermanos, podemos darle gracias al Señor por todo lo que te ha dado y lo que tienes. Señor, gracias por la casa. Gracias, Señor, porque aún nos sostienes. Gracias por esta iglesia, Señor, porque es tu bondad la que la sigue sosteniendo, la que la sigue guardando. Y creemos que en esa bondad nos seguirás llevando, Señor, de gloria en gloria. Y seguirás haciendo, Señor, cosas buenas en nosotros. Señor, rompe con todo paradigma en nuestra vida. Rompe con toda excusa de nuestra vida, Señor. Rompe con todo pensamiento que se levanta, Señor, en contra de la obediencia a Cristo. Y ayúdanos a admirar tu bondad. Ayúdanos a apreciar tu bondad. Ayúdanos a deleitarnos en tu bondad, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa bondad, porque tú eres bueno. Todo lo que viene es bueno, porque proviene de ti, Señor. Y en esa bondad, Señor, tuya, te venimos a pedir también, Señor, por aquellos que no te conocen. Que si bien tú le manifiestas tu bondad, Señor, al salir el sol y que venga la lluvia, Señor, le manifiestas proveyéndole de comida, trabajo, familia y tantas cosas más, Señor. Pero algunos están alejados de ti, Señor, y te pedimos que tengas misericordia de ellos, Señor. Que ellos también puedan, Señor, disfrutar de la bondad suprema manifestada en Cristo Jesús. Y puedan adorarte, puedan glorificarte, puedan, Señor, también doblar sus rodillas y declarar que solamente tú eres el Señor y que fuera de ti, Señor, no hay otro Dios. Solo tú puedes obrar de manera sobrenatural, Señor. Y te pedimos también en tu bondad que sigas usando nuestras vidas para tu gloria, Señor. Ayúdanos a ser agradecidos con todo. Ayúdanos, Señor, a entregarnos por completo a ti, en amor, en obediencia, en servicio, con todo lo que tú nos das, para poder entregarlo con todo nuestro amor a ti, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por este tiempo que podemos tener aquí. Gracias por todo lo que vas a hacer en nuestras vidas. Porque aún incluso, Señor, no sabiendo el futuro, sabemos que todo será bueno. Porque estamos en tus manos, en esas manos del Dios soberano. En Cristo Jesús, Señor, te damos las gracias. Amén y amén.